Bueno, eh, acá estamos con esta reseña. Armo el vivo porque no sé cuánto vamos a tardar en hacer la reseña, pero bueno, va a quedar publicado en, en el feed de la página del Espejo Tarot. Eh, esta reseña la hacemos porque mostré un par de mazos que adquirí, este y el Primordial Tarot. Hicimos una encuesta en historias a ver qué reseña querían, ganó este, el Solabusca. Bueno, también hice una encuesta sobre 2 libros, próximamente irán los libros, y posiblemente después irán el otro mazo y el otro libro. Eh, Así que bueno, mostrarles este tarot, que es un tarot de calidad de museo, es un tarot histórico que tiene sus secretos y tiene algunas cuestiones que no son conocidas por los que no son entendidos en tarot, ¿no? Es un tarot más bien de colección y no para lectura, y ahora voy a explicar por qué. Este tarot es como bien lo dice, es una calidad de museo, es un tarot, uno de los tarot más antiguos que existe. Es una pieza maestra del arte italiano renacentista, eh, y es bastante conocido por los amantes de el tarot Rider Waite Smith, de este tarot, ¿sí? Del que más vemos del que más vemos en, en las lecturas de tarot, eh, en red y con los tarotistas, ¿no? Además del Marsella. ¿Por qué es conocido? Ahora vamos a explicar un poco la historia de este tarot, eh, de dónde viene, cuáles son sus características. Vamos a mostrar, este es un packaging precioso, una caja dura. Cuando lo abrimos, que se abre así, nos encontramos eh, con un libro pequeñito, al estilo de los Carabeo. Es una edición de los Carabeo, de la editorial Los Carabeo. Los Carabeo suele tener este estilo de libros, a veces dependiendo la edición. Esta es una edición de lujo, pero hay ediciones que tienen el librito pequeñito, pero que suele tener las mismas características, que es que viene en varios idiomas, ¿no? El idioma principal siempre es el inglés, y después viene en italiano, en español, viene en francés y creo que también viene en portugués. Eh, ¿Qué decir del libro? El libro cuenta muy sucintamente la historia de este tarot, eh, quizás en inglés un poquito más amplio, eh, cuando habla de las cartas, del significado de las cartas, aunque ahora les voy a decir qué pasa con eso. Bueno, habla un poco sobre la historia del tarot, que quizás sirva para enmarcar dónde está parada esta creación histórica, pero cuando habla del significado de los arcanos, tiene una falla, que es que lo enmarca como si fuera un Marsella o como si fuera un tarot moderno, ¿sí? Cuando el paralelismo con los arcanos no tiene nada que ver. Ahora vamos a ver por qué. Este tarot, ahora vamos a ver las cartas, y cuando vean las cartas van a entender qué es lo que pasa. Eh, es, bueno, esta es la primera carta, que es una carta
presentación, donde nos cuenta qué tarot es y nos muestra la trasera de la carta. Y después nos muestra las cartas en el tamaño real en que son las originales. ¿Sí? Acá vemos el primer arcano que aparece, que es el loco. Fíjense que es un toquecito más grande que el otro, que los tarot más comunes. ¿Qué vamos a encontrarnos con en este mazo? Es un mazo que en sus arcanos mayores no corresponde a la simbología o a los arquetipos que nosotros conocemos en la mayoría de nuestros que usamos, ¿sí? La simbología actual que se usa, porque tiene, como verán, todas figuras de hombres, no hay una sola mujer, y todas figuras referidas a personas de la heráldica, digamos, o de la personas representantes del antiguo Imperio Romano, en la época de la República Romana. Está enmarcado en 200 años antes de Cristo, digamos, ¿no? En la historia romana de 200 años antes de Cristo. Pero además, todos estos personajes de los arcanos mayores no son los personajes más relevantes de esa historia romana, de ese periodo de la historia romana. Son personajes que algunos hasta son desconocidos o son poco importantes dentro de la historia romana. No tiene nada de simbología cristiana este tarot, como la mayoría de los tarots que vinieron después, ¿no? Son difíciles de identificar estos personajes. Después, en los arcanos menores, tenemos figuras con las copas, está dividida en 4. Las únicas 4 mujeres de la baraja son las reinas. Tenemos una división de 4 palos y de personajes de la corte y cartas numeradas. En los personajes de la corte nos vamos a encontrar con personajes que tienen que ver con la historia de Alejandro Magno y también con personajes de la guerra de Troya. Vamos a ver que en los arcanos mayores, están un poco más relacionados con las guerras púnicas. Podríamos relacionarlo con las guerras púnicas. La verdad es que yo soy bastante neófita acerca del tema. Lo que les puedo decir es que este libro que acompaña esta publicación, la verdad es que no informa demasiado acerca de la realidad de este mazo. Yo estuve investigando, hay unos videos de Océano Jardín, creo que son 2 videos, en donde muy interesantemente hablas acerca de este mazo y puede hablarnos acerca, ella adquirió un libro que se llama El juego de Saturno, que está en inglés, se llama The Game of Saturn, no, perdón mi inglés, ¿no? Que es de Peter McAdams, y él ahí decodifica un poco este tarot, el tarot Sola Busca.
eh, lo enmarca en las obras de arte renacentistas, porque bueno, es bellísimo el arte que tiene. Este tarot es de bien enmarcado, bien empapado en el arte renacentista. Está hecho, se presume que está hecho en 1491 en Ferrara, ¿sí? En la Italia renacentista. Se dicen, se barajan nombres de, incluso en este libro, se barajan nombres de quiénes fueron los autores, pero en realidad en el libro de Mark Adams destaca que, bueno, que en realidad son el creador y el artista son desconocidos. Eh, Se hicieron en base a planchas de cobre para obtener este nivel de detalle y que además se sospecha que solo se hizo un ejemplar. Hay cartas, otras cartas sueltas, además del ejemplar que ahora está en manos del Ministerio de Cultura Italiana desde 2009. Se sospecha que se hizo un solo ejemplar porque ese es el único conocido. Hay otras cartas que estuvieron en otras familias importantes de Italia, pero son cartas sueltas. Y esta carta estuvo en la familia Solabusca durante 500 años, guardada, muy guardada. En el año 1909 hubo una exposición fotográfica en Londres de estas cartas. No se expusieron las cartas, sí se expusieron las fotos de estas cartas y por esto es tan famoso este tarot, porque Pixie, la creadora del tarot Rider White Smith, la ilustradora, visitó esta exposición y se inspiró en algunas de sus cartas para la realización de algunos de los arcanos menores de su mazo. Lo que más llama la atención de este mazo es que tiene mucha simbología encriptada, ¿no? Tiene una gran cantidad de simbología encriptada. En este libro de Mark Adams, yo no lo tengo, pero quienes lo tienen aseguran que se devela un poco cuál sería la utilización, el propósito real de este mazo, que no es un mazo oracular ni un mazo de juego. Según Mark Adams, y después de 4 años de investigación de este mazo, se piensa que es un grimorio camuflado como baraja de tarot, con códigos encriptados que requieren un nivel de conocimiento erudito, digamos, ¿no? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo dibujó? También tenía un nivel de erudición elevada, alta, compleja. Y este mazo es un termómetro de esa Italia renacentista erudita, ¿no? Es un termómetro que nos muestra cómo los eruditos ya tenían como una incipiente o avanzada, no lo sé, porque no estoy muy metida en el tema del ocultismo, pero tenían como conocimientos ocultistas, donde ya había eh, eh, cierta, cierta eh, cierto interés por guardar determinada información
mágica, si se quiere, información ocultista, información esotérica de ese momento de la Italia renacentista. Entonces podemos ver en estas cartas muchas muchas cuestiones que tienen que ver con ese conocimiento encriptado, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con fíjense como esta carta, que es la Reina de Copas, es muy, muy, muy parecida a la Reina de Copas del Rider, ¿no? Del tarot de Pixie. Es precioso este tarot. Es un tarot que es bellísimo. Vamos a seguir viendo algunas cartas. Entonces vamos a ver acá los de oros, este de oros. Nos encontramos con, bueno, este se parece mucho al 8 de oros, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo Pixie fue inspirándose en algunas de estas escenas, ¿no? Y yo, para mí, desde mi punto de vista, ella supo leer este conocimiento ocultista que estaba guardado en algunas de estas cartas, porque no nos olvidemos que el tarot de Pixie también está enmarcado en una orden ocultista, que es la Golden Dawn. ¿Ven? Bien, tenemos como muchos. Helena es la reina de oros, por ejemplo. Tenemos una simbología muy alta. Miren, las imágenes son muy fuertes porque además están enmarcadas, ya dijimos, en las guerras púnicas, ¿no? Entonces son imágenes que son fuertes, duras, pero sin embargo tienen una belleza excepcional, ¿no? Podemos ver las cartas de basto como son una carga pesada todas, las de basto. La reina de bastos. Y acá arrancamos con las de espadas. El 2 de espadas. Esta que quien conoce el Tarot Rider sabe que es una carta emblemática del Rider, ¿no? El 3 de espadas. ¿Cómo no decir que Pixie no se inspiró en esto para su mazo? Son imágenes fuertes, con simbologías fuertes, pero que en manos de quien es neófito no sirven de mucho. Acá tenemos otra imagen emblemática que nos recuerda al 10 de basto de Pixie, ¿no? Entonces vemos como algunas de estas cartas están como muy emparentadas con el mazo que usamos, pero decirles que bueno, que este mazo no es para una lectura oracular, es para estudiar, si se quiere, no con este libro, ¿sí? El que quiere puede, intenta comprar el libro de Peter Mark Adams, que es fabuloso. Yo no lo tengo y no sé si podré acceder en algún momento al libro, pero quien pueda lo recomiendo fuertemente porque está muy bien hecho. He visto la reseña del libro y está muy bien hecho. Así que quien quiera estudiar este mazo, recomiendo eso. Recomiendo los 2 videos de Océano Jardín en YouTube que hablan
muy copiosamente acerca de este mazo, con el punto de vista, obviamente, de quien habla, pero bueno, sabiendo mucho de lo que está hablando. Y eh, sí, es un mazo que recomiendo para coleccionar y para tener, teniendo en cuenta de que hay muy pocas versiones de este mazo. Está este, que es una edición de museo, de calidad de museo, que es una edición de lujo. Hay una versión anterior de los escarabeo que está, creo que está discontinuada, que es de los masitos comunes de los escarabeos, que son los mazos. A ver si tengo alguno de los escarabeos para mostrar. Uy, perdón, el ruido. Los mazos de este tipo, ¿no? Este es un mazo de los escarabeos con esta cajita. Hay una edición de eso, pero me parece que está discontinuada, que no se llama Sola Busca, se llama de otra manera. Estoy tirando todo. Y no me acuerdo el nombre. Después, para quienes tienen acceso, acá en Argentina es muy difícil conseguir mazos del extranjero. Quienes tienen acceso a, a comprarlos en Europa y en otros lugares, Il Meneghello tiene una versión de este tarot y Giordano Berti también tiene una versión de este tarot. Quienes también puedan acceder a esos pueden hacer. Acá en Argentina se consigue esta versión que, aunque es un poco cara, no es inaccesible, eh, y quien quiere coleccionar este tarot eh, y comenzar a estudiarlo eh, puede acceder fácilmente a tenerlo. Así que bueno, los saludo. Hemos terminado con este, esta reseña. Espero que les haya gustado. La próxima reseña que vamos a hacer es la del libro que votaron. Y después, si puedo y tengo tiempo, haré las otras dos reseñas que quedarán pendientes. Les agradezco a quienes me acompañaron en el vivo. Igual lo voy a dejar en la cajita, lo voy a dejar en el feed para quienes quieran acceder a esta reseña. Muchas gracias a todos.